La primera nota apareció en el espejo del baño, escrita con el vaho de una ducha que no me había dado. Eran solo 3 palabras, en su caligrafía inconfundible, esa mezcla de prisa y elegancia que yo había visto en miles de servilletas y pizarras blancas. ¿Valió la pena? Se me heló la sangre. El aire se espesó, pesado y frío, como el de una cripta. Fue una semana después de que le robara su futuro, justo antes de que un accidente en una carretera solitaria se lo llevara para siempre. La policía lo llamó un trágico suceso, un despiste fatal bajo la lluvia. Yo lo llamé una conveniencia macabra, un nudo de culpa que se apretaba en mi garganta y que, con el tiempo, esperaba poder tragar. Pero Javier nunca se fue del todo. Su ausencia se convirtió en una presencia. Y esa pregunta en el espejo fue solo el principio. Comenzó mi condena, no en una celda de barrotes de acero, sino en una prisión de lujo construida con los cimientos de mi traición, una casa cuyas paredes habían empezado a susurrar su nombre. Éramos más que socios, éramos hermanos forjados en el fuego de un sueño compartido. Nos conocimos en la universidad, 2 almas dispares unidas por una ambición común. Javier era el visionario, el corazón del motor. Veía el mundo no como era, sino como podría ser. Sus ideas eran torbellinos de creatividad, dibujadas en cualquier superficie disponible, con una pasión que era contagiosa y pura. Yo, por otro lado, era el arquitecto. El pragmático, el que tomaba sus sueños etéreos y les daba cimientos, estructura y una ruta hacia la rentabilidad. Nuestra empresa nació en un garaje polvoriento, entre olor a aceite de motor y café barato. Las noches eran largas, alimentadas por la pizza fría y la creencia inquebrantable de que estábamos construyendo algo que cambiaría el mundo. Él era la chispa, yo la maquinaria. Nos prometimos lealtad eterna, un pacto sellado con un apretón de manos y la certeza de que, pasara lo que pasara, siempre seríamos nosotros 2 contra el mundo. Él confiaba en mí ciegamente. Me confió sus ideas, sus esperanzas y, finalmente, su sustento. Recuerdo sus palabras durante una de esas noches interminables, mientras mirábamos un prototipo fallido: Marcos, si alguna vez esto funciona, lo primero que haremos será crear la fundación. Ayudar a los chicos como yo, los que no tienen a nadie. Había crecido en un orfanato, y esa herida era el combustible de su filantropía innata. Yo asentí, con una sinceridad que entonces sentía genuina, sin saber que esa misma promesa se convertiría en el eco que me atormentaría en la oscuridad. La vida que teníamos antes de la traición era sencilla, pero rica en propósito. Cada pequeño éxito era una celebración compartida, cada fracaso, una lección aprendida juntos. Él era el ancla moral de nuestra operación, el que me recordaba por qué habíamos empezado cuando la ambición amenazaba con nublar mi juicio. Era mi mejor amigo. Y yo lo destruí. El punto de quiebre llegó sigilosamente, disfrazado de oportunidad. Un consorcio de inversores, tiburones con trajes caros y sonrisas afiladas, vio el potencial de nuestra tecnología. Ofrecieron una suma que mareaba, una cifra que transformaba nuestros sueños de garaje en un imperio global. Pero había una condición. Querían una estructura de liderazgo más limpia, un único rostro al frente. Me querían a mí. Veían a Javier como un riesgo, un idealista soñador que podía obstaculizar la maximización de beneficios. Y en el rincón más oscuro de mi alma, una voz codiciosa me susurró que tenían razón. La conversación tuvo lugar en la oficina que habíamos construido juntos, con vistas a la ciudad que soñábamos conquistar. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, una belleza irónica para el momento más feo de mi vida. Le presenté los papeles, un laberinto de cláusulas legales diseñado por los mejores abogados para despojarlo de todo limpiamente. Él no los leyó al principio. Solo me miró, y en sus ojos no vi ira, sino una confusión profunda y herida que me atravesó como un cuchillo de hielo. ¿Por qué?
Marcos, su voz fue apenas un susurro. Después de todo, intenté justificarme. Hablé de estrategia, de futuro, de la necesidad de ser implacables para sobrevivir en ese mundo. Es solo negocios, Javi, le dije, y la mentira me quemó la lengua. La palabra solo era un insulto a todo lo que habíamos sido. Él finalmente tomó los papeles, su mano temblando ligeramente. No dijo nada más. Firmó donde le indiqué, se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y me miró por última vez. Espero que te traiga la felicidad que buscas, dijo, y se fue. Esa noche, celebré con los inversores, el champán sabía a ceniza. Una semana después, recibí la llamada. Un accidente. La carretera mojada, una curva peligrosa. No hubo supervivientes. Un torbellino de emociones me golpeó, un shock genuino, una punzada de horror y, para mi eterna vergüenza, una oleada de alivio. El problema se había resuelto. Estaba libre. No sabía que la verdadera condena apenas comenzaba. Las primeras semanas fueron un borrón de trámites y falsa solemnidad. Asistí a su funeral, pronuncié un panegírico lleno de mentiras piadosas sobre su genio y nuestra hermandad, y acepté las condolencias con un rostro compungido que había ensayado frente al espejo. El imperio era mío. La casa era más grande, el coche más rápido, la cuenta bancaria obscena. Pero la victoria se sentía hueca, el silencio en mi nueva mansión era ensordecedor. Y entonces, empezaron los susurros. Primero, fue el knocking. 3 golpes secos en la pared del dormitorio, siempre a las 3 de la madrugada. Toc, toc, toc. Era nuestro viejo código del garaje, la señal que usábamos para decir estoy aquí, trabajando. Al principio, lo achaqué al asentamiento de la casa, a tuberías viejas. Pero el ritmo era demasiado deliberado, demasiado familiar. Luego vino su voz. Un murmullo en el borde de la audición, arrastrado por la corriente del aire acondicionado o perdido en el zumbido del frigorífico. Decía mi nombre. Marcos. No era una voz acusadora, sino algo peor, decepcionada. Era el sonido de la conciencia manifestándose, y me perseguía de habitación en habitación. Me convertí en un recluso en mi propia fortaleza. Dejé de invitar a gente, temeroso de que oyeran lo que yo oía. El sueño se convirtió en un lujo que no podía permitirme, cada noche una vigilia temerosa esperando los golpes, los susurros. Y las notas. Empezaron a aparecer por todas partes, siempre con su caligrafía. En el polvo de una mesa sin limpiar, ¿duermes bien? Condensado en la ventana de la cocina, ¿recuerdas la promesa? Y la peor de todas, una noche, escrita en tinta roja sobre los planos de nuestro nuevo producto estrella, el que yo había presentado como mío, esta idea no es tuya. El miedo inicial se transformó en una agonía lenta y corrosiva. El éxito que tanto había anhelado se convirtió en una burla. ¿De qué servía tenerlo todo si vivía como un fantasma en mi propia vida, perseguido por el espectro del hombre al que había traicionado? Me estaba volviendo loco, atrapado en un purgatorio personal donde las paredes tenían memoria y el aire estaba cargado de juicio. Estaba en el fondo de un pozo que yo mismo había cavado, y la oscuridad era absoluta. El punto de inflexión no fue un estallido, sino una grieta lenta en la armadura de mi terror. Sucedió una noche de tormenta, con la lluvia azotando las ventanas como dedos acusadores. Los 3 golpes sonaron, puntuales. El susurro de mi nombre se deslizó por debajo de la puerta. Estaba acurrucado en un sillón, con una botella de whisky como única compañía, cuando vi algo nuevo. Sobre la repisa de la chimenea, donde solo había un reloj de mármol, había un trozo de papel que no estaba allí antes. Una vieja servilleta de papel, idéntica a las que usábamos en el café donde planeamos nuestro primer prototipo. Con su letra, una única frase, el orfanato de San Judas.
su sueño. No era una pregunta. No era una acusación. Era una instrucción. Y en ese momento, todo cambió. El miedo no desapareció, pero se transmutó. Por primera vez, consideré la posibilidad de que la presencia de Javier no estuviera aquí para arrastrarme al infierno. ¿Y si estaba aquí para guiarme de vuelta a la luz? El terror que me había paralizado durante meses dio paso a una extraña y aterradora claridad. El fantasma que me atormentaba no era un monstruo vengativo, era un mensajero. Era mi propia conciencia, usando su rostro y su voz para recordarme no lo que había hecho, sino lo que habíamos prometido hacer. El recuerdo de su pasión por aquel orfanato, el lugar que lo había acogido de niño, volvió a mí con una fuerza abrumadora. Era su gran proyecto vital, el legado que quería dejar más allá de cualquier éxito empresarial. Y yo lo había olvidado, lo había enterrado bajo capas de codicia y autoengaño. Esa noche, por primera vez desde su muerte, no me sentí casado. Me sentí llamado. La chispa de cambio se había encendido, no como una esperanza cálida, sino como un fuego purificador que amenazaba con consumir todo lo que me había convertido. La misión era clara, aterradora y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía un propósito más allá de simplemente sobrevivir a la noche. Tenía que honrar su sueño. Era mi única vía de redención. A la mañana siguiente, actué. Conduje hasta el orfanato de San Judas, un edificio viejo y desgastado en las afueras de la ciudad. La pintura se caía, las ventanas estaban rotas y el patio de recreo era un campo de barro y metal oxidado. Vi a los niños, vi sus rostros, y en ellos vi el rostro del joven Javier que nunca conocí. Ese día, me reuní con la directora, una mujer agotada pero con una voluntad de hierro. Le anuncié mi intención de financiar una renovación completa y crear una fundación a perpetuidad en nombre de Javier Rojas. Su escepticismo inicial se derritió en lágrimas de incredulidad. Ese fue el primer paso. El camino de la transformación fue arduo. Cada acción era una penitencia. Liquidé mis acciones más especulativas, vendí la ridícula flota de coches deportivos y desvié cada céntimo del imperio que había construido sobre su espalda hacia la Fundación Javier Rojas. Mis socios inversores pensaron que había perdido la cabeza. Hubo amenazas, reuniones tensas y batallas legales. Pero por primera vez, luchaba por algo que no era para mí, y eso me dio una fuerza que no sabía que poseía. Las manifestaciones en mi casa comenzaron a cambiar. Los 3 golpes se suavizaron, volviéndose menos una demanda y más un recordatorio gentil. La voz ya no era un susurro decepcionado, sino un murmullo casi aprobador en la distancia. Y las notas se convirtieron en guías. Busca a su hermana, apareció una noche en el monitor de mi ordenador. No sabía que tenía una hermana. Pasé semanas investigando, hasta que encontré a una mujer que había sido separada de él en el sistema de adopción. La contacté, le conté sobre la fundación, le ofrecí el lugar que le correspondía en el legado de su hermano. Juntos, lloramos por el hombre que ambos habíamos perdido de diferentes maneras. Otra nota me llevó a un viejo cuaderno de bocetos escondido en el fondo de una caja de almacenamiento. Estaba lleno de ideas que Javier nunca llegó a compartir conmigo, no productos para vender, sino inventos para ayudar. Un sistema de purificación de agua de bajo coste, un dispositivo de comunicación para zonas de desastre. Comencé a financiar esos proyectos, reuniendo a un equipo de ingenieros con la única directiva de hacerlos realidad, sin importar el coste. Cada día era un acto de reconstrucción, de su legado y de mi alma. Ya no era un CEO, era un custodio. Y con cada ladrillo que se colocaba en el nuevo ala del orfanato, sentía que una pieza de mi propio ser roto volvía a encajar. El clímax de mi redención no fue un momento de confrontación sobrenatural, sino de profunda y humilde humanidad. Era el día de la inauguración del nuevo Centro Educativo y Tecnológico Javier Rojas en el orfanato.
El edificio era brillante y moderno, lleno de ordenadores, talleres y luz. Los niños corrían por los pasillos, sus risas eran la música más dulce que había oído nunca. La hermana de Javier estaba a mi lado, sosteniendo mi brazo. Me pidieron que dijera unas palabras. Me paré en el podio, mirando a la multitud, niños esperanzados, personal agradecido, miembros de la comunidad y la prensa. El pánico me invadió. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía hablar de honor y legado cuando mis manos estaban tan sucias? Tomé una respiración profunda y no leí el discurso preparado. Hablé desde el corazón destrozado y reconstruido que ahora llevaba. Hablé de Javier. No del genio de los negocios, sino del soñador. Hablé de su bondad, de su fe inquebrantable en la gente, de su sueño de que cada niño tuviera la oportunidad que él nunca tuvo. Y entonces, hablé de mí. Confesé, no mi crimen legal, sino mi fracaso moral. Me perdí, dije, con la voz quebrada. Perdí de vista el por qué. Me dejé seducir por él, cuánto. Javier era la brújula de nuestra empresa, y sobre todo, mi brújula moral. Y cuando lo perdí, navegué a la deriva en un mar de ambición vacía. Continué, explicando que cada ladrillo de ese edificio, cada programa de la fundación, no era un acto de caridad, sino un acto de restitución. Un intento desesperado y tardío de ser el hombre que mi amigo siempre creyó que podía ser. Mientras hablaba, una extraña calidez se extendió por la habitación. No había frío, no había susurros. Por primera vez en años, el aire se sentía ligero. Sentí una paz que el dinero nunca pudo comprar. Cuando terminé, el silencio fue seguido por un aplauso que no sentí que mereciera. Al bajar del escenario, me senté en la primera fila y cerré los ojos. Y entonces, por última vez, oí su voz. No en mi oído, sino en mi mente, clara y serena. No fueron palabras, fue un sentimiento. Una sensación de cierre, de perdón. La presencia que me había perseguido durante tanto tiempo se disipó, no con un estallido, sino como la niebla matutina que se levanta con el sol. La deuda, por fin, estaba pagada. Los fantasmas se habían ido. La casa, por fin, estaba en silencio. Hoy, mi vida es irreconocible. Ya no dirijo una corporación multimillonaria. Dirijo la fundación. Mi oficina no tiene vistas a la ciudad, sino al patio de recreo donde los niños ríen. El lujo ha sido reemplazado por el propósito. El silencio en mi casa ya no es opresivo, es pacífico. A veces, pienso en las notas, los golpes, la voz en la oscuridad. Ya no me provocan miedo, sino una extraña gratitud. Aquella presencia no vino a destruirme. Vino a salvarme de mí mismo. Me obligó a enfrentar la oscuridad que llevaba dentro y a encontrar la manera de convertirla en luz. Me enseñó que la verdadera redención no se encuentra pidiendo perdón, sino mereciéndolo a través de las acciones. Quizás tú también cargas con un fantasma. Puede que no susurre en los pasillos ni escriba en tus espejos, pero está ahí. Es el peso de un arrepentimiento, la sombra de una palabra no dicha, el eco de una decisión equivocada. Es fácil huir de él, intentar ahogarlo con ruido, éxito o distracciones. Pero te diré un secreto que aprendí en la más profunda de las oscuridades, ese fantasma no es tu enemigo. No es una condena, es una invitación. Es la parte herida de tu propia alma que te llama para que vuelvas a casa, para que recuerdes quién se suponía que debía ser. No huyas de él. Escúchalo. Deja que te guíe. Porque a veces, el camino para salir del infierno no es una huida, sino un viaje a través de él, y la única manera de silenciar a los fantasmas de tu pasado es construir un futuro del que ellos puedan sentirse orgullosos. La paz no se encuentra en el olvido, sino en la redención. Y la redención, al final, es solo otra palabra para el amor puesto en acción.